Resulta realmente patético que el Ayuntamiento de Almería promocione y defienda ciertas cuentas troll en la red social Twitter, que lo único que hacen es encargarse de hacer el trabajo sucio. Este trabajo sucio consiste en insultar, desprestigiar, menospreciar, acosar y señalar a los miembros de los demás partidos políticos de la ciudad de Almería, a periodistas que no les lamen el culo, ni a ellos ni al ayuntamiento, y a todos aquellos usuarios que no comulgan con su ideología o que no están de acuerdo con ciertos actos o proyectos organizados por el equipo de gobierno del consistorio. Estos inútiles, sin personalidad propia, que no tienen otra cosa que hacer que vigilar o inspeccionar cada cuenta de Twitter para ver qué dicen los demás sobre estas cuentas troll, narcisismo puro y duro, o sobre el ayuntamiento, se puede observar que tienen una vida miserable. Se sabe que algunos de estos sin cerebro trabajan en el consistorio y por y para el partido que gobierna. Luego, con otros, se encargan de que todo esto salga en una especie de sección, por llamarlo de alguna manera, en cierta emisora de radio de Almería cuya inclinación tiene mucho que ver con el partido que gobierna, y en el que uno de los que participa en esta reunión onanista de machos es asesor de comunicación del Ayuntamiento de Almería. Así que vayan atando cabos. Hablo de reunión onanista porque estos pocos sinvergüenzas, porque no son más de 3 o 4, siguen sus propias cuentas troll y se contestan haciendo ver que son muchos, pero bien se sabe que son muy pocos, como su inteligencia. Son auténticos casos psiquiátricos de libros a estudiar. Son auténticos homófobos, como se puede demostrar en alguno de sus mensajes. Verdaderos machistas, como también se puede leer en algunos de sus tweets contra las mujeres. No les importa faltar al respeto a quien sea. Debe ser que cada insulto está bien pagado por el ayuntamiento. Y son verdaderos acosadores contra todo aquel que no se arrodilla ante sus patéticas imágenes. Alguno incluso ya ha tenido que asistir a algún juicio por este tipo de actos deleznables. Vamos, auténticos supremacistas y prepotentes, además de cobardes, que se esconden detrás de esas cuentas troll. Parece ser que no tienen los cojones suficientes para decir las cosas a la cara. Si el ayuntamiento y quienes se encargan de controlar estas cuentas troll se dedican a preocuparse por la ciudad en lugar de hacer el tonto en las redes sociales, esto cambiaría mucho y serían más respetados. El caso más claro y contundente lo tenemos en las 4 zonas de La Cañada, Paraje Guillén, Llano de la Molina, Cortijo Cintas y Cortijo Córdoba, que siguen sin tener alumbrado público en sus calles. Que sí, que ahora se ha sabido después de 4 meses que hay un concurso con unas cuantas empresas para ver quién ofrece el proyecto más rentable. Lo de que sea de mayor calidad mejor me callo. Por lo que a estos meses que han pasado sin hacer nada se le suma ahora otro mes más o más meses, hasta que salga el estudio elegido para instalar las farolas. Vamos, que va para largo. Mientras los vecinos de estas 4 zonas ya se han hartado de tantos engaños y de que se les ningunee y de que se les mienta a la cara. Como por ejemplo, el consistorio niega que tenga documentos sobre el asfaltado y alcantarillado público en las zonas cuyas calles el ayuntamiento considera caminos privados. Esto, por desgracia, significa que se van a quedar sin farolas para poder protegerse y sentirse más seguros. Y que van a tener que seguir patrullando las calles por las noches para que los ladrones no asalten y roben en sus viviendas. ¿A que de esto no dicen nada sus queridísimas cuentas troll? Menos hacer el burro y más ponerse a trabajar si quieren una Almería de primera con una ciudad para los ciudadanos. Dejémonos ya de estupideces. Y ahora, noticias. Comienza esta nueva edición con una noticia que ya cansa. Y cansa en el sentido de la falta de respeto de ciertos usuarios con nula educación y falta de cerebro contra los profesionales sanitarios.
El pasado 1 de mayo, una celadora encargada del control de acceso al área de hospitalización del Hospital de Poniente fue agredida física y verbalmente por la familiar de un paciente que se negaba a acatar las normas establecidas para el acompañamiento de los pacientes ingresados. Desde el momento en que se produjo la agresión, el centro puso a disposición de la profesional afectada todo el apoyo necesario, incluyendo la defensa y asesoría jurídica. El miércoles 3 de mayo por la mañana, profesionales del Hospital Universitario Poniente se concentraron frente a la entrada de hospitalización del centro para mostrar su apoyo y solidaridad con la compañera agredida. Durante la concentración, trabajadores, equipo directivo y representantes sindicales mostraron su repulsa unánime a las agresiones físicas y verbales contra el personal de los centros sanitarios. La Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía condena cualquier tipo de violencia, tanto física como verbal, dentro o fuera de un centro sanitario, recordando que bajo ningún concepto o circunstancia pueden justificarse este tipo de actuaciones. La agresión física o intimidación grave contra profesionales sanitarios en el ejercicio de su función pública asistencial está recogida en el Código Penal como un delito de atentado contra la autoridad. Así que no dudéis ni un momento en denunciar cualquier tipo de agresión contra los profesionales sanitarios de cualquier centro hospitalario de Almería capital o provincia, como del resto de España. Estos agresores deben recibir de su propia medicina, eso sí, por la vía legal. Almería ya huele a verano, pero para bien. Lo de la desembocadura de la Rambla lo dejamos a un lado. Y la localidad de Villaricos ya huele a Dream Beach, el festival de música electrónica que se ha convertido en cita obligatoria cada verano y que gana cada vez más adeptos de todas partes del mundo. La organización del Dream Beach ha presentado su cartel con más de 100 artistas nacionales e internacionales que participarán en esta 9ª edición, que este año será del 9 al 13 de agosto de 2023. Una invitación para sumergirte en una experiencia inolvidable llena de música electrónica de primer nivel, con DJs que son de otro planeta. Artistas de la talla de DJ Nano, Bow, que se presenta por primera vez al festival, B-Front, The Brainkiller, Chelina Monhutu, Abel Ramos y Albert Neve, Anna Tur, Carl Cox, Nina Kravitz, Clapton, Andrea Oliva, Tecnasia y así hasta un centenar de grandes DJs que se repartirán por los diferentes escenarios que componen el recinto del Dream Beach. Dream Beach volverá a desplegar su propuesta de 5 días consecutivos, 3 días, jueves, viernes y sábado, en el recinto del festival con programación simultánea en 3 grandes stages: EDM, Mainstream y Hardstyle, Techno y Drum and Bass Breaks. La zona de acampada para más de 25.000 personas albergará un escenario en el camping. Una vez más, el Festival Dream Beach promete ser el evento del verano. No te pierdas esta oportunidad única de vivir la música electrónica en su máximo esplendor. Consigue tus abonos en la web del Festival Dream Beach, www.dreambeach.es, y únete a la fiesta. El enlace para la web del Dream Beach lo encontrarás en la descripción de la edición de esta semana. CLECE, el grupo multiservicio que además de otros ámbitos atiende a más de 1 millón de personas a través de diferentes servicios sociales y educativos, como el servicio de ayuda a domicilio, ha firmado un convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Almería, con el objetivo de promover la inserción laboral de personas en situación de vulnerabilidad. La alcaldesa María del Mar Vázquez y el gerente de CLECE, Diego López, han formalizado este acuerdo, reforzando así el compromiso por la inclusión social a través de oportunidades de empleo. La alcaldesa, acompañada por la concejala de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana, Paola Lainez, ha destacado la importancia de establecer sinergias entre las administraciones públicas y el sector privado para facilitar el acceso al empleo de las personas en riesgo de exclusión social. Por su parte, Diego López ha agradecido esta colaboración al Ayuntamiento y ha comentado que el objetivo principal de este convenio es proporcionar estabilidad laboral a largo plazo a los participantes. Se estima que este convenio podría beneficiar a alrededor de 150 personas y se espera que otras empresas se sumen a esta iniciativa en un futuro. Los aspirantes pueden inscribirse y enviar sus currículums a través de los servicios sociales comunitarios en Rambla Belén, Amatisteros, Casco Antiguo, Ciudad Jardín y Nueva Andalucía, o en la web de CLECE en www.clece.es. Esta iniciativa se dirige principalmente a personas con discapacidad, desempleados de larga duración, mayores de 45 años en busca de empleo, víctimas de violencia de género y personas en riesgo de exclusión social.
Además de la inserción laboral, el convenio contempla la realización de campañas de sensibilización social y la colaboración en eventos, especialmente aquellos que involucran a personas con discapacidad, personas desfavorecidas y jóvenes en situación de desempleo. El 97% de las personas con discapacidad intelectual no tienen ni un solo amigo. Un amigo con quien compartir alegrías y tristezas. ¿Te imaginas no tener amigos? A Toda Vela lleva 25 años trabajando para que las personas con discapacidad intelectual puedan disfrutar también de la amistad. Pincha en el botón de información y ayúdales compartiendo la cantidad que quieras. Con ello, financiaremos actividades de ocio y amistad para ellas. A Toda Vela, 25 años cambiando vidas. La Federación Almeriense de Asociaciones de Personas con Discapacidad, FAAM, ha celebrado y reivindicado un año más el Día de los Derechos de las Personas con Discapacidad, además del Día Nacional en España de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que tuvo lugar el pasado 3 de mayo. Al acto también han asistido una representación del Ayuntamiento de Almería, la Diputación Provincial, la Junta de Andalucía y el Gobierno de España. En este acto, que ha tenido lugar en la Plaza del Educador, ha contado con la participación de un total de 21 asociaciones, todas las que están integradas en la Federación, y se han unido para la lectura de un manifiesto de la Convención en un lenguaje accesible. El presidente de FAAM, Valentín Sola, ha destacado la importancia de esta convención como un instrumento para proteger los derechos y la dignidad de las personas con discapacidad. Sin embargo, también ha señalado los desafíos pendientes para lograr una plena inclusión en áreas como accesibilidad, empleo, educación e igualdad de acceso a la información y la comunicación. José María Martín, subdelegado del Gobierno en Almería, ha reconocido el trabajo y el esfuerzo que tantas entidades y personas en la provincia realizan día a día a lo largo de todo el año para que la calidad de vida de las personas con discapacidad sea plena, que no exista limitación en el pleno ejercicio de sus derechos. El resto de representantes de las autoridades locales y regionales han reafirmado su compromiso de apoyar a las personas con discapacidad, garantizando que sus derechos se cumplan plenamente. También se ha destacado la necesidad de garantizar la participación política y la igualdad de condiciones para las personas con discapacidad, como lo establece la Constitución española. El Banco de Alimentos, situado en Roquetas de Mar, y Cruz Roja Almería repartirán a lo largo de los próximos días los productos alimenticios recibidos a través del Fondo Español de Garantía Agraria, gestionado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación del Gobierno de España. Entre las dos entidades suman un total de 472.926 kilos de alimentos básicos y poco perecederos para esta primera fase, que se repartirán entre las organizaciones asociadas, 124 en la provincia de Almería, que entregarán directamente a las personas destinatarias, más de 40.000 en total en toda la provincia, y cuya situación económica o familiar de necesidad les impide adquirir alimentos de forma regular. La selección de alimentos incluye productos básicos y nutritivos como arroz, garbanzos cocidos, atún en conserva, pasta, tomate frito, galletas, verduras en conserva, cacao soluble y tarritos infantiles de fruta y pollo. Estos alimentos son fáciles de transportar y almacenar, lo que facilita su distribución. Esta cantidad supone aproximadamente el 30% del total a repartir en 2023, cuya segunda fase se iniciará el próximo mes de septiembre. Si quieres saber cómo ayudar para donar alimentos al Banco de Alimentos, entra en la web de la entidad o envía un correo electrónico a info@bancoalimentosalmería.org. Y si quieres hacerte voluntario del Banco de Alimentos de Almería o de Cruz Roja Almería, tienes los enlaces en la descripción de la edición de esta semana. El 15º Maratón de Donaciones de Sangre se llevará a cabo el jueves 11 de mayo en el Pabellón de Deportes Rafael Florido de la capital almeriense, organizado por la Junta de Andalucía y el Centro de Transfusión, Tejidos y Células de Almería. El director del centro, Aref Ladej, confía en superar la cifra de donaciones del año pasado y espera contar con el apoyo masivo de la comunidad. El objetivo sigue estando en la cifra mágica de las 1.000 donaciones, que parece ser que se resiste. Además, profesionales sanitarios de las 8 provincias andaluzas se unirán al evento para garantizar a los almerienses a que todo transcurra con normalidad. El maratón no solo se trata de donaciones, aunque es lo más importante de toda la jornada, sino que también es un acto festivo.
Los participantes podrán disfrutar de delicioso gazpacho, jamón cortado por expertos, agua, zumos, refrescos, dulces y fruta para después de su donación y así recuperar fuerzas. Además, los niños acompañantes tendrán la oportunidad de divertirse y entretenerse en un castillo hinchable mientras sus padres donan vida a otras personas y se convierten en ejemplo para que sus hijos, en un futuro, también se conviertan en donantes. Junto a los organizadores, en este 15º Maratón de Donación de Sangre de Almería, colaboran también el Ayuntamiento de Almería, la Asociación de Donantes de Vida de Almería, Supera, Pepsi, Cruz Roja Española, Panificadora Mediterránea, Biosabor, Casur, Almazara de Lubrín y la Diputación Provincial de Almería. Recuerda que cualquier persona entre 18 y 65 años, con un peso mínimo de 50 kilos y en buen estado de salud, puede donar sangre. Después de 2 años sin poder celebrarse debido a la pandemia, este maratón es una oportunidad para que Almería muestre, una vez más, su solidaridad. No pierdas la oportunidad de participar y marcar la diferencia. Para finalizar esta nueva edición de Estos Almería Sacio, se presentan algunas noticias breves que podrían ser de vuestro interés. Mercadona planea contratar a más de 200 personas en Almería capital y provincia para la campaña de verano de 2023. Esta medida tiene como objetivo reforzar el equipo durante los meses de mayo a septiembre, garantizando así un servicio excepcional en las 33 tiendas, especialmente en las zonas costeras donde llegan turistas. Las condiciones incluyen una remuneración inicial de 1.507 euros al mes brutos, con 40 horas semanales, y no se requiere experiencia previa, ya que se proporcionará formación adaptada. Las ofertas de empleo ya están disponibles en el portal de empleo de Mercadona. El enlace lo encontraréis en la descripción de la edición de esta semana. Mariset Morales, una valiente paciente con cáncer de mama metastásico, ha puesto en marcha una original idea para recaudar fondos en la lucha contra esta enfermedad. En colaboración con la empresa de artesanía Buena Pita, Mariset ha creado llaveros solidarios únicos, hechos a mano con arena del Cabo de Gata, un paraje emblemático de la región. Con cada venta, 1/3 de los beneficios se destina a la Fundación Contigo, que investiga el cáncer de mama metastásico. Estos llaveros, a solo 15 euros cada uno, se envían a domicilio por solo 1 euro adicional. Si quieres uno o más de estos llaveros, puedes ponerte en contacto con Mariset Morales a través de su Instagram, @mariset_17, o a través del Instagram de la empresa, @buenapita. La escuela de verano en las instalaciones del Centro de la Mujer de Cortijo Grande ya ha abierto el plazo de inscripciones a través del área de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Almería. Desde el 26 de junio hasta el 8 de septiembre, los niños de 3 a 12 años podrán disfrutar de una variedad de actividades educativas y divertidas. Con un enfoque en la coeducación, la programación incluye temas como el cuidado del medio ambiente, la igualdad, la alimentación saludable, la ciencia y el arte. Además, se ofrecerá refuerzo escolar, salidas y visitas culturales e incluso una oportunidad única de entrevistar a la alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez. Inscríbete en la web www.mujeralmería.es, enlace que encontrarás en la descripción de la edición de esta semana. Carbopesca, la organización de productos pesqueros Pescadores de Carboneras, ha emitido una amenaza este viernes en respuesta a los barcos marroquíes que pescan ilegalmente en aguas españolas. En un comunicado, la organización ha denunciado nuevamente la presencia de estas embarcaciones que utilizan redes de deriva, las cuales están prohibidas por organismos internacionales, y ha criticado la falta de acción por parte de las autoridades competentes. Carbopesca ha afirmado que los pescadores de Carboneras están cansados de protestar contra esta práctica ilegal, mientras las autoridades permanecen pasivas. Aseguran que sus barcos asociados han vuelto a avistar pesqueros marroquíes en aguas españolas sin respuesta de la patrullera y el helicóptero de vigilancia españoles que se encuentran en la zona. En consecuencia, han anunciado que están considerando la posibilidad de salir en busca de las embarcaciones ilegales en alta mar y traerlas a puertos españoles. Hasta aquí algunas de las noticias de esta semana. Si os ha gustado este nuevo episodio, solo tenéis que dar me gusta, suscribiros al canal para que esta comunidad crezca, ya que esto es un gran apoyo, y compartirlo con todos vuestros amigos y conocidos que vivan fuera de Almería y tengan interés por saber de su tierra.
Además, si queréis proponer algún tema que os interese o denunciar algo que perjudique a los habitantes de la capital o de algún pueblo de la provincia, se hará llegar a quien corresponda, esperando su respuesta. Y aunque no contesten, la denuncia se publicará en la siguiente edición. Muy buenas a todos, sacias y sacios, gracias por escucharnos una semana más y hasta una próxima edición de Esto es Almería, Sacio.